Te presentamos En Plan Fácil Autónomo, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y solo domiciliando tu cuota de autónomos disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Indudablemente estoy contento porque si en el Parlamento regional hemos adoptado un acuerdo, especialmente los grupos mayoritarios, todos, no tuvo ningún voto en contra, el Partido Socialista a favor y el resto de grupos parlamentarios y solo con una abstención, es el preludio de que el debate parlamentario, a quien damos traslado del contenido del acuerdo de hoy, es indudablemente ya un resquicio muy grande de que el Gobierno de España, en la tramitación del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, va a hacer el mismo acuerdo, porque es una petición mayoritaria de la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios de Canarias, ¿no? Por tanto, yo estoy contento, yo estoy convencido que el fijar un precio mínimo ante la debilidad del mercado peninsular para el plátano canario va a hacer desaparecer a los pequeños productores. Estoy plenamente convencido. Si tuviéramos la certeza de que de terceros países se le exigieran las mismas condiciones que al plátano canario, bueno, lo podría admitir, pero desde luego creo que es el acuerdo que hay que adoptar y yo estoy contento, me alegro mucho por todos los miles y miles de agricultores, por todo lo que significa para el empleo, para la riqueza de Canarias y para un sector estratégico. La lectura que hago de las 4 abstenciones es que tiene un error de concepto. El error de concepto es pensar que el precio mínimo, que en cualquier otro producto que no tenga una competencia tan desleal como la banana latinoamericana, pues podría entenderlo. Pero tienen el concepto erróneo de que en este caso, por eso tiene Canarias las singularidades reconocidas por la Unión Europea. Por esa razón, si no, no las tendría, ¿no? Pero yo creo que en el devenir del acuerdo de hoy al trámite de la discusión en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, pueda tener una respuesta satisfactoria. Porque yo tengo la convicción plena que ante un precio mínimo, la inmensa mayoría de los productores pequeños que están en las zonas más marginales, en La Gomera, en La Palma, en El Hierro, en cualquier otro lugar, desaparecerían. Con el precio mínimo, indudablemente, los que hoy son grandes productores seguirían ganando siempre. Quienes caen son los pequeños, ¿no? Por eso me alegra mucho que lo hayan entendido y yo estoy seguro que Unidas Podemos va a reconsiderar esa posición en el Congreso de los Diputados y nos ahorramos un drama más para un sector estratégico que es el plátano, que ya lo tuvo. Recuerden cuando teníamos copado buena parte del mercado peninsular y perdimos más del 50%, ¿no? Si tuviéramos la tentación de no hacer la excepción, caeríamos en desgracia nuevamente un sector como es el plátano. Indudablemente une más y fortalece más a la economía, a los agricultores, a los salarios, que son no poca cosa, más de 180 millones de euros de salarios brutos, y por tanto yo creo que cohesiona más a Canarias y cohesiona entre otras razones porque tiene incidencia, el efecto de mariposa que yo explicaba, tiene incidencia en la conectividad y tiene incidencia en la vida de la gente, en la cesta de la compra, por supuesto, y esto lógicamente nos une más. Y nosotros indudablemente nos sentimos satisfechos de que hayan propuestas de estas que unan más a los canarios y que unan a un sector estratégico que ha de sobrevivir a los vaivenes del mercado y de la realidad de tener un ejercicio de preponderancia en un mercado como es el mercado peninsular. Buenos días, hoy estamos en el Parlamento, hoy es un día importante, se debate una PNL, una proposición no de ley
con respecto a una petición del sector platanero a través de Asprocan para solicitar la excepción a determinados artículos de la Ley de Cadena Alimentaria. Desde el Grupo Socialista del Parlamento se va a apoyar esa petición y se va a votar a favor de esa PNL. Y desde la Consejería de Agricultura hemos estado trabajando todos estos meses también con el sector, con el Ministerio, para intentar acercar posiciones, intentar aclarar las cuestiones. Nosotros entendemos que la ley en general es una ley positiva para el sector, positiva para los productores. También entendemos la preocupación de Asprocan en la aplicación de algunos artículos que son bastante ambiguos en su interpretación. Hemos pedido al Ministerio que los aclare, no solo para el sector platanero, sino para todos los sectores. A partir de aquí, ahora la ley de cadena alimentaria está en el Congreso, habrá enmiendas por determinados grupos políticos y vamos a esperar que el Parlamento, el Congreso de los Diputados en España, pues tome las decisiones pertinentes. Bueno, desde el Grupo Parlamentario Socialista apoyamos al sector platanero, eso sin duda, además de una forma clara y contundente. Nos preocupa la situación de la aplicación de la ley al sector platanero en Canarias y por tanto en esta PNL creemos que es importante el debate tanto aquí en Canarias como en Madrid en el Congreso de los Diputados, porque debe contemplarse la peculiaridad y la singularidad del sector agrícola en Canarias respecto a Europa como región ultraperiférica y también lo que supone cultivar plátanos en Canarias. La aplicación del artículo 9 y el artículo 12 debe ser un debate importante, porque si bien hay una parte del sector, Asprocan, que plantean la excepción de forma clara y decidida, que se refiere a la aplicación del precio mínimo en los costes de producción, hay una parte también, otras voces discordantes que plantean la necesidad de aplicar ese precio mínimo. Por tanto, nosotros, nuestro apoyo al sector en general, y entendemos que ese debate debe concluir en una propuesta para Canarias que sea positiva y que defienda y que mantenga los intereses del sector platanero, tanto en la generación de empleo como en la creación de riqueza, que es lo que ahora mismo se está luchando y se está planteando. Indudablemente el POSEI, este programa operativo que supone fondos europeos para reforzar el sector primario en Canarias, yo creo que el Gobierno de Canarias está trabajando en esa vía y desde el Parlamento estamos a disposición del Gobierno para ejercer la presión que sea necesaria y las reivindicaciones necesarias para que el POSEI vuelva a seguir teniendo la partida presupuestaria que tiene y contemplar las peculiaridades de Canarias, la singularidad de ser un archipiélago alejado del continente, de ser 7 islas y las dificultades que ello conlleva. Para nosotros es un paso más positivo para tratar de conseguir que en el Congreso se nos tenga en cuenta nuestra singularidad, porque llevamos un año entero ya detrás de conseguir que se nos exceptúen en varios puntos de la ley que consideramos vitales para el sector y que demostramos que tienen un gran efecto negativo para el futuro de los plátanos en Canarias. Problemas como son el concepto de precio mínimo al productor o el tratar de que haya un precio a la salida con tanta premura como exige la ley, conllevan a situaciones tremendamente negativas por la poca flexibilidad en la comercialización y por el coste que ocasiona a nivel de burocracia, peor venta y el bloqueo de las producciones por ese precio mínimo. No consideramos que esté más o menos perjudicado porque no nos dedicamos a estudiar cuál es la problemática de otros productos. Sabemos que hay otros productos que están que tienen la misma problemática que nosotros, pero no estamos siguiendo su recorrido. Nosotros sí lo tenemos bastante claro. Para nosotros no se puede obligar a un consumidor a pagar un precio. Esto no son tornillos que uno fabrica, lo que fabrica a un precio determinado. Las producciones agrarias tienen volúmenes variables en el origen, la demanda varía en el tiempo, los competidores varían con el tiempo y los precios varían. Para nosotros el elemento que más debate está teniendo es el precio mínimo
Y el tratar de cubrir un precio mínimo de coste conlleva indirectamente a que haya un volumen que no se pueda comercializar porque no cumplirá la ley. Y es así de claro. Es decir, digamos que a un agricultor no se le mejora la situación porque no va a vender más producto al precio de coste que antes. Solo tiene un matiz. Antes, lo que no cubría el precio de coste no tenía ninguna ley que le multara. Y ahora actualmente se nos dice que lo que no cubre coste incumple la ley con multas muy importantes. ¿Qué quiere decir eso? Que no se podrá comercializar, a no ser que se comercialice, se incumple la ley y vengan luego multas a las empresas, que es lo que estamos alegando. Y también la operatividad. Es el segundo punto importante que casi nadie está hablando de él, porque nos estamos centrando mucho en el precio mínimo de coste, sino en la operatividad, en la flexibilidad para la comercialización. La comercialización es un acto de negociación permanente en un mercado para obtener el mejor precio posible al agricultor. La ley burocratiza la venta, la hace poco dinámica, con lo cual hace que sean menores los ingresos, mayores los costes. Y con todo eso es lo que estamos argumentando, estamos cansados de argumentarlo y llevamos un año entero con esto. Considerando que aquello que tenga precios mínimos es lo que más va a castigar la ley, porque cuando no se llega al precio mínimo, incumplir la ley no se puede comercializar. Las zonas donde tienen agricultores más pequeños son las zonas normalmente con peor climatología y es la que tiene más probabilidad de incumplir la ley porque tiene precios menores. Es decir, los agricultores pequeños están relacionados con las peores zonas climáticas de Canarias y están relacionados con las épocas de peores precios. Los pequeños van a ser los más castigados. Queremos el mejor precio y el mejor retorno posible para todos y cada uno de los productores. Es decir, no solo queremos un precio mínimo de costos, sino queremos algo más. Nos gustaría que fuese mucho más de lo que de lo que es el precio de costo de producir un kilo de plátano, ¿no? El problema radica en que esa cantidad que se quiera poder retornar, es muy difícil que por ley y por contrato se pueda firmar o confirmar, porque estamos sujetos a una ley de la oferta y de la demanda. A mí me gustaría que el precio que recibiese un agricultor no fuese 70 céntimos, que fuese 1,10 €, 1,20 €, y ya puesto a pedir 2 euros también. Pero ¿cómo somos capaces de garantizar eso por mucho que lo firmemos en un contrato? Cuando tenemos que ir a un mercado que si ponemos un precio para retornarle al agricultor lo más alto posible, nos pasamos de rosca, puede ser que no vendamos ningún plátano, ¿no? Perfecto. Y es donde está el quid de la cuestión. Ese es el problema. Entonces, poner un precio que se vende en plátano, un precio, vamos a suponer, de 70 céntimos, que es lo que ocurre cuando los plátanos, porque hay muchos plátanos en el mercado, porque tenemos 9 millones, 10 millones de kilos de plátanos, no se pueden vender a 70 céntimos, y habría que venderlos a 50. Pues si no se pueden vender a 70 a menos de 70, ¿dónde ponemos esos plátanos? Si el mercado, si la ley de la oferta y la demanda no lo acepta. Ahí es donde está el quid de la cuestión. No es que nadie quiera dar el precio más bajo para el productor, todos queremos el precio más alto posible, que supere el precio de costo también. Pero ¿cómo arreglamos eso? Ahí está el quid de la cuestión. ¿Quién me garantiza a mí que yo tenga que vender a ese precio mínimo que se estabiliza, o con un precio mínimo que cubra los costos, el que sea? ¿Y cómo compito yo cuando venden bananas de Martinica y Guadalupe al lado mío a 45 céntimos? Ellos venden las bananas y yo qué hago con los plátanos. Vale. ¿Qué organismo, qué entidad del gobierno de Canarias, del ministerio, garantiza que el 100% de los kilos que entrega un productor de plátano en su almacén va a cobrar ese precio mínimo ese precio de coste al menos, independientemente de las categorías? ¿Quién puede garantizar eso? Y yo creo que se están hablando muchas cosas que realmente no se saben y que no se tienen encima de la mesa y que a lo mejor no se ha conseguido aclarar por parte de quien corresponda. Supongo que en este caso será del ministerio, ¿no? La realidad que el contrato tal como tal
no es problemática porque Coplaca tiene un contrato firmado y en ese contrato pues habla de un precio, habla del puerto donde se entregan, quién se hace cargo de a partir del puerto, cuánto tiempo se tardan en pagar los plátanos desde el momento que se le entrega. Todo eso tiene que figurar en los contratos y todo eso está figurado. El problema, mayor problema a mi entender, radica en que hay que poner un precio que contemple, que cubra los costos de producción, tanto de producción en el campo del agricultor como de envasado, transporte y puesto en la puerta del cliente. ¿Cuál es ese precio? ¿Cómo llegamos a él? ¿Cómo se tiene en cuenta la ayuda por pérdida de renta que cobran los agricultores? ¿Tiene que figurar el contrato? ¿No tiene que figurar el contrato? No sé, hay que poner una referencia sobre el precio del plátano. ¿Cuál es la referencia? ¿Dónde se puede? ¿En qué página web de internet podemos entrar que nos diga cuál es la referencia del precio de los plátanos? Y que nos sirva. Es un poco, no sé, a veces piensa uno que tienes que tener una bolita con un montón de números para acertar, y si yo tengo que acertar algo, lo primero que acertaría son el cupón de la ONCE. Se supone que el precio de venta en la península tiene que cubrir los costes de producción de empaquetado. Habrá que, vuelvo a decir, plantear cómo se contempla la ayuda por pérdida de renta que recibe cada agricultor, porque es verdad que es un ingreso, pero es un ingreso que viene a reflejar y está preparado para que sea un menos coste. Viene la ayuda por pérdida de renta, lo que viene es a compensar los costes que tenemos los agricultores a la hora de producir, que nos dio la Unión Europea porque pensaba que siempre íbamos a estar desfasados. Entonces entiendo que es un menos coste. Entonces habrá que sumar el coste empaquetado más los costes de producción en el campo, menos entiendo que la ayuda por pérdida de renta, y eso supondrá una cantidad, y esa es la cantidad que habrá que llegar. Si es anual, es mensual, es semanal, es por cada uno de los contratos que tenga una organización de productores, porque tú puedes tener no uno, puedes tener todos los contratos que tú quieras, por meses, por día, la forma que tú quieras. Todo eso tiene que estar recogido en ese contrato y tendrá que figurar pues en esas condiciones por escrito. Se pondrá que los costes de producción en el empaquetado, por ejemplo, corresponden a el transporte, a la caja de cartón, al coste de la mano de obra, al coste de la recogida, todo eso habrá que ponerlo. Las amortizaciones que tenga también, porque tendrá alguna amortización, supongo, los diferentes almacenes, y en el caso del productor, pues tendrá que ser la mano de obra, el agua, los insumos, y pues la suma de todo eso. Y eso es lo que debería figurar en un contrato. ¿Complicado? Es complicado. A un año vista ser capaces de acertar en todo esto, ¿no? Pero vuelvo a decir que lo más importante, y es lo que todos queremos, es que el agricultor cobre lo máximo posible. Ese argumento que hay por ahí de que lo que se quiere es que el agricultor no cobre ni los gastos de producción. Eso no es cierto. Lo que pasa es que todo eso hay que conjugarlo con una cosa que es la ley de la oferta y la demanda, tanto del plátano como de la banana. No nos olvidemos. Y vuelvo a decir lo mismo. Si nosotros tuviésemos que vender plátano, no podemos vender plátano por debajo de 90 céntimos. Vamos a suponer. ¿Qué hacemos con los plátanos cuando al lado nuestro hay un señor que vende sus bananas a 45? Ese señor de la banana va a vender todo y nosotros, ¿qué haremos con esos plátanos? ¿Dónde los vamos a poner? Porque si no lo vendemos no se cobra ayuda. Eso es lo que nadie explica o nadie sabe explicar por los que son partidarios de esta ley, que la ley tiene sus cosas buenas, pero hay que aclararlo y hay que dejarlo firmado dentro de lo que pues bueno, el sector está pidiendo, ¿no? Que se queden claras las cosas, que se tengan en cuenta todas estas situaciones y bueno, y queramos o no queramos, salgamos todos beneficiados, ¿no? Tiempo que tarda en regularizarse el precio desde que se le vende hasta que llega, es complicado el hacerlo, pero yo siempre lo he dicho, a mí me gustaría una ley en la que se permitiese que un kilo de plátano que se ha vendido por organización de productores, me da la que sea, a 90 céntimos el kilo, pues no se vende en un lineal a 3,50 €, porque ese diferencial de 90 hasta 3,50 € no lo gana ni la OPP, ni lo vamos a ganar los productores, y seguramente el madurador de la península tampoco lo va a ganar. Ya quisieran ellos ganar, y ya quisiera yo como madurador ganarle 1,80 €, 2,80 € al kilo. Me quedaba con 10 céntimos y le daba al resto a los productores, pero es que eso no es así. Si el que crea eso está totalmente equivocado.
de 90 a 3 euros, ni el madurador ni los productores ganamos el dinero. Se lo llevan por otra parte de la cadena, no nosotros. La OPP como tal, y los agricultores no están afectados de esta ley, del cumplimiento de esta ley. El problema viene desde que se vende la OPP en adelante. ¿Vale? Entonces, si a mí me dicen ahora, el mercado está muy mal y hay que mandar plátanos, por ejemplo, a Marruecos, vamos a poner, ¿tú crees que nosotros íbamos a vender plátanos marrocos a 90 céntimos? Cuando el precio que están dispuestos a pagar ahora son 30 céntimos. Entonces, ¿dónde ponemos esos plátanos ahora? Porque por ley no se pueden vender por menos de ese precio que se quede establecido, ¿no? Pues si tienes una inspección y se comprueba que estás vendiendo por debajo de esos costos de producción, es decir, tú imagínate que el coste de producción son 80 céntimos y tú estás vendiendo a 30, pues si tienes una inspección, ¿qué es lo que te pasa cuando tú en tu declaración de la renta dejas de poner ingresos? Que la primera vez podrá ser de 3.000 a 100.000 euros, la segunda vez a lo mejor llega a 600.000 y como te vengan 3 veces, pues a lo mejor te llega a millones de euros de sanción. ¿Qué madurador de la península te va a pagar las sanciones esas? Al final te dirá, mira, no te compro plátano. ¿La ley se va a aplicar a la gente, a las bananas? ¿Se la va a aplicar? Yo vuelvo a decir, ¿hay alguien que esté dispuesto a afirmar que el 100% de los productores de Canarias, desde el primer kilo que entregan en el almacén hasta el último, van a cobrar el coste mínimo de producción? ¿Que la ley es buena? Pues yo entiendo que la ley tiene sus partes buenas. El contrato en sí no asusta a nadie. Si no, al contrario, yo tengo un contrato firmado de suministro de plátano y con fecha de plazo y con todo, y no hay problema ninguno. Ya te digo, el problema no es eso, el problema son los datos que hay que poner y en cómo aciertas a poner las cantidades. Tú entiendes que el coste efectivo de producción será la suma del coste de cultivar los plátanos en el campo, de empaquetar los plátanos y ponerlos en la puerta de la península. ¿Cuánto te cuesta a ti como agricultor por un kilo de plátano? 40, 45 y 40 empaquetados son 85. Tú no podrás vender plátanos por debajo de 85 céntimos. Y a ese cliente que tengo yo en Zafra que solo compra segunda y que las segundas valen 60, ¿qué hago? Lo que me van a obligar es que yo diga, mira, señor de Zafra, no te vendo plátano, porque no te puedo vender plátano a 50 céntimos, 55, categoría segunda, pero te puedo vender un camión de bananas. Creo que la ley no se ha estudiado en profundidad las consecuencias que tiene. Para el sector platanero es difícil que podamos mantener un precio fijo para las categorías inferiores, porque muchas veces el precio que se percibe es tan poco que se tendrían que quedar aquí. Cabe la posibilidad de que en los almacenes llegue un momento en que sea muy difícil mantener esa categoría. Eso es así. Se dan las circunstancias de que ni todas las zonas son iguales, ni los precios son homogéneos, ni se cobran de la misma manera dependiendo de una época o de otra. Habitualmente la zona baja, las categorías inferiores, salen al mercado cuando hay buen precio, con lo cual es competitivo, se puede vender. No da beneficio, pero se puede vender y hace histórico y te da la subvención. Cuando se cortan las zonas altas, las zonas medias, siempre se vende, sale el producto al mercado en las épocas de verano, que hay todo tipo de frutas y hay la competencia de la banana, con lo cual es muy difícil que nosotros en determinadas épocas del año se le pueda poner un precio de venta que lo pueda soportar el receptor o quien quiera que lo compre. Es complicado porque a la competencia no se le pone ninguna norma, y bueno, pueden vender siempre a cualquier precio y nos dejan con la mercancía nosotros en los almacenes. Desautorizar a Asprocan es complicado porque es la Asociación de Organizaciones de Productores. No olvidemos que para ser agricultor platanero tienes que ser socio de una organización de productores y esa organización de productores tiene un representante en Asprocan. A quien están desautorizando es a sus propios dirigentes de
los empaquetados. Asprocan negocia la subvención, negocia las subvenciones al transporte. O sea, la labor de Asprocan, sobre todo en Bruselas y con el poder, con la fuerza que tiene, ha permitido que sigamos manteniéndonos ahí. Si no fuera por Asprocan, probablemente la subvención ahora mismo estaría en entredicho. Y ahí vamos a 30 céntimos, estamos porque han decidido bajarla desde Europa. Si Europa ve un sector dividido, flojo, es muy difícil que podamos tener futuro. Francamente, yo creo que el sector no está dividido. Hay quien se cree que tiene el poder y no tiene nada, no representa a nadie, se autorrepresenta. Estas son las cuestiones que hay que tener cuidado, porque un sector dividido, un sector sin fuerza, sin apoyo, no es nadie. El precio del contrato no es el precio que se le pone al plátano aquí, a esas categorías aquí. ¿Por qué? Porque aparte de que tienes que tener un precio para el productor, hay que enviarla a la península para que tenga valor y puedas tener subvención. Estamos hablando de que cualquier categoría inferior con un precio que tenga el precio del trabajo en el campo, más el transporte, estamos hablando de cualquier plátano de categoría inferior está por encima de los 70 céntimos. Hoy se están vendiendo sobre 30 céntimos, a pérdidas casi 30-40 céntimos. Pero tiene subvención, tiene histórico y subirán. Entonces, esto es una cuestión muy difícil, porque los mercados, la banana vende más barato que nosotros. Entonces nosotros, porque ese plátano, aunque después lo veas en el mercado a 1,10, la realidad es que ellos lo han pagado a nada. Por categorías inferiores hay tanto en el mercado que a nosotros nos obliga mucho a estar con mucho cuidado con esas categorías. Siempre las categorías superiores tienen más ventaja porque tienen otro producto o tienen otro trato. Pero es ponerle un precio a esas categorías inferiores es abrir la puerta a la banana. Sí, bueno, porque no hay que olvidar que el productor, el agricultor, es socio de la cooperativa, es parte de la cooperativa. Si a la cooperativa le ponen una sanción de 1 millón de euros, que lo marca, él va a pagar la parte que le corresponda. No va a pagar proporcionalmente a los kilos que tenga, porque todos son socios con el mismo número de acciones. Tendrá que pagar la parte que le corresponda. También la tendrá que pagar quien no tuvo la culpa, porque a lo mejor no tuvo esas categorías. No deja de ser... Esto es complicado, o sea, buscar una solución ahora mismo, la única solución es procurar que no saliera adelante. Claro que todo el mundo querría tener un precio mínimo para su producto, pero es que el plátano ahora mismo es complicado. Por eso, porque tenemos temporadas diferentes, porque tenemos alturas diferentes, porque aquí se produce desde el nivel del mar hasta los 440 metros, que es donde estamos nosotros ahora. Son épocas diferentes, precios diferentes, y la competencia de la banana es siempre la misma, fuerte, fuerte, fuerte cada año. Y ellos también trabajan a pérdidas aquí en España. Ellos venden muy bien en Europa y los excedentes vienen todos para España, porque saben que somos quienes les están perjudicando su negocio absoluto y universal, porque seis empresas manejan el negocio de la banana. Te presentamos En Plan Fácil Nómina, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y solo domiciliando tu nómina, disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Te presentamos En Plan Fácil Joven, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y solo por ser joven, disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo.
nuestra visita aquí hoy en el Parlamento de Canarias para presenciar lo que es la aprobación de una posible ley presente para el plátano, me hace recordar a que desde que yo estoy viniendo aquí, siempre vine a este edificio o a esta institución buscando el apoyo de la unanimidad de los políticos de Canarias para ir con una postura conjunta a Madrid y a Bruselas. Esto siempre ha sido así en la época desde que empezamos hasta la actualidad. El sector platanero siempre ha estado bien relacionado en este sentido, pero siempre planteando cosas razonables. Y voy a poner un ejemplo. En el año 92 en Canarias teníamos de producción 340.000 toneladas. Hoy tenemos 420.000 toneladas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los plataneros hemos utilizado bien las oportunidades y las ayudas que nos han dado, y las hemos utilizado en buen camino, y por eso el sector que ha mantenido el número de productores y el número de hectáreas. Esta ley que hoy aquí se pretende, o que hoy se va a analizar aquí en este Parlamento, es una ley de comercialización que en principio habla de precios mínimos, pero de precios mínimos con una serie de condiciones que son muchas veces muy difíciles de explicar. Y entonces lo que nosotros pretendemos es que no se nos trate a nosotros con la misma vara que al resto de las producciones agrícolas del resto de España. El sector platanero de Canarias no le hace daño a nadie, quedando excluido de esta nueva ley, y mantener las producciones como la hemos hecho hasta ahora. Aparte de una serie de burocracias, carga administrativa y unas sanciones desproporcionadas por cualquier tipo de incumplimiento, es especialmente dañina para los productores porque, contrario a lo que algunos piensan, para nada garantiza que los productores cobren un precio mínimo por su fruta. Algunos están pensando que esta ley les va a proteger en el sentido de que les va a garantizar por ley que los agricultores siempre y en todo momento por la totalidad de su fruta cobren un precio por encima del coste de producción, y esto es absolutamente falso. Entonces, esta es la primera premisa que tenemos que tener en consideración. ¿Por qué es esto falso? Porque la ley lo único que dice es que se prohíbe vender por debajo del coste de producción, pero nada dice de que si el mercado no consigue pagar este coste mínimo de producción, se nos compense de alguna manera. Por tanto, esto podría suponer para el plátano de Canarias que en determinados momentos, especialmente complicados, con unos aumentos de marca bastante altos, donde el mercado y por competencia de la banana no permite alcanzar este precio mínimo de producción, que ni tan siquiera podamos comercializar ese producto cobrando algo por ello que al final repercute en los productores. Al mismo tiempo, la ley nos pone en una desventaja competitiva con respecto a terceros países, que esto no les afecta para nada. Ellos pueden vender libremente, hacernos una competencia desleal con unos costes de producción muy inferiores y que nos puede robar mucha cuota de mercado. Entonces, en este sentido entendemos que es muy dañina para los intereses de los productores, que son los intereses que nosotros estamos defendiendo aquí. Efectivamente, tal y como está redactada en estos momentos la ley, simplemente afecta a la producción nacional, es decir, que pone en una situación de desventaja a los productores nacionales, que tenemos que cumplir con una serie de obligaciones y estamos sometidos a fuertes sanciones, no solo los productores, sino también los operadores, que son quienes nos ayudan a comercializar el producto, que ante esta coyuntura pueden decidir no asumir ningún riesgo de posibles inspecciones y de posibles sanciones y se decanten por un producto que efectivamente entra sin ningún tipo de control en lo que respecta a la comercialización, a las transacciones comerciales y a los precios.
Además, la ley, también es importante decir que la ley no dice nada con respecto a que la gran distribución pueda multiplicar el precio que paga por el producto, es decir, nos pueden pagar a nosotros un precio y el consumidor acabará pagando 3 veces más sin que esto tenga un retorno para el productor. Esto es algo que nosotros venimos denunciando, esos grandes márgenes de las grandes cadenas de distribución, y la ley respecto de eso no dice absolutamente nada. Efectivamente, me reitero en mis palabras nuevamente, es decir, entendemos que la ley puede haber sido redactada con muy buena voluntad, pero si hacemos un estudio pormenorizado de las consecuencias que la propia ley puede tener para los productores, entendemos que es muy perjudicial, incluso puede ser hasta contraproducente para nuestros propios intereses. Las grandes cadenas de distribución se sienten muy cómodas vendiendo banana a bajos precios. A nadie se le esconde que actualmente España vive una situación económica con una grave crisis y el factor precio está siendo fundamental. Esta ley lo único que viene a poner son obstáculos para nosotros poder ser competitivos, poder luchar cara a cara con la banana y en momentos en los que tengamos un alto nivel de producción poder sacar toda la cantidad de fruta que produce Canarias. Por poner un ejemplo práctico, ¿qué pasaría si un agricultor ha dado una marca de 100 piñas a su empaquetado y el empaquetado le dice: pues no te puedo recoger las 100 piñas porque solo puedo vender 70, de esas 100 piñas solo puedo vender 70 a un coste por encima, a un precio que cubra los costes de producción? Y entonces el empaquetado le dice al productor: mira, solo te recojo 70 de las 100 piñas. ¿Qué hace el productor con las otras 30 piñas? Se le maduran, las tira a la basura. Entonces esto es un grave problema que tenemos que afrontar y no podemos permitir que una ley se apruebe para después buscar parche. Tenemos que exceptuarnos de la ley y poder seguir siendo competitivos con los otros orígenes que nos están haciendo la guerra y pretenden, están aplaudiendo esta ley desde terceros países, conscientes de que va a ayudarles a ganar cuota de mercado contra nosotros. El sector platanero ha sido siempre un sector unido, esto es algo que nos ha permitido llegar hasta aquí. Y en este asunto de vital importancia yo pienso que la unidad de todo el sector, hay que hacer mucha pedagogía, hay que explicarle al productor las cosas como son y decirles que tenemos que mantenernos unidos para poder defender nuestros intereses. He oído por ahí comentarios al respecto de que Asprocan no tiene ningún interés en que el productor reciba un precio justo o un precio por encima del coste de producción. Eso es absolutamente falso. Para nada Asprocan tiene ningún interés. El único interés que tiene Asprocan es defender a los productores, que para eso ese es el objetivo de la organización, defender a los productores y luchar con las instituciones para conseguir que este sector siga siendo un sector fuerte, un sector unido y un sector ejemplar para todo el conjunto de la cadena agroalimentaria. Bueno, la verdad que el sector platanero históricamente siempre está en una lucha continua de irse adaptando a la realidad del mercado y de ir salvaguardando sus derechos y la verdad que continuamente esta lucha va ocasionando un desgaste, pero sí que es verdad que el sector platanero es un ejemplo de unidad y de lucha continua, ¿no? Pues la que tenemos ahora es la ley de cadena alimentaria, que si bien es una demanda que tenemos todos los agricultores, al final no nos olvidemos que los que estamos en las organizaciones de productores somos agricultores, las organizaciones de productores son nuestras, son de los agricultores y la verdad que es que mínimo que garantizar un precio. Ahora, ¿cómo se obtiene eso? Pues la verdad que es la gran dificultad. Es muy bonito decir que hay que garantizar un precio mínimo y ya está, pero después todo eso choca con lo que es el día a día y con lo que es el libre mercado en el que trabajamos y al que nos dirigimos, ¿no?
y especialmente cómo afecta esto a tu negocio, no en el corto plazo, sino en el medio y en el largo plazo, y cómo afecta y cómo influyen en nuestros resultados pues nuestros principales competidores, especialmente las importaciones de terceros países, ya sea África o ya sea América. Entonces, creo que abordar este debate de la ley de la cadena alimentaria simple y llanamente y creer que es tan sencillo como garantizar un precio mínimo y ya está, pues creo que dejaríamos fuera de la discusión y fuera de muchos aspectos importantísimos, y creo que hay que reflexionar, estudiarlo a fondo para que no nos encontremos con que una posible solución se convierta en un problema estratégico. Cuando uno ve una ley de esta dimensión y de esta importancia y ve que desde diferentes estamentos las interpretaciones son diferentes, pues ya realmente es cuestión suficiente como para, si llevamos tantos años sin esta ley o sin la aplicación de esta ley tal cual se pretende ahora, yo creo que es suficientemente importante las consecuencias como para ralentizarlo o buscar bien esas interpretaciones, porque al final cuando hablamos de interpretaciones económicas pues pueden afectar a la viabilidad de un negocio. Yo creo que eso sería lo primero. Lo segundo, destacar que en muchísimos foros se tacha a Asprocan de alarmista. Yo sinceramente creo que Asprocan está cumpliendo su función. Podemos decir que su función es alertar de todos aquellos problemas con los que nos podamos encontrar en el futuro. Imaginémonos un caso donde Asprocan no levanta la voz y dice los problemas con los que nos podemos encontrar, y esta ley es nefasta para el sector en el futuro, pues nos encontraríamos con que acusaríamos a Asprocan de no cumplir de su función, de alertar de las posibles consecuencias con las que nos encontremos. Pero aquí, al final, yo creo que las determinaciones que tomemos las tenemos que tomar para el conjunto del mercado, ¿no? Por un lado, hacemos una ley que interviene el mercado, estamos hablando de la Unión Europea, hay un libre mercado, y por otro lado, otros aspectos como el de las importaciones de banana, hablamos de tratados internacionales. Al final, vamos a ser conscientes, el único problema que tiene el sector platanero a día de hoy es la competencia desleal de la banana y las grandes diferencias de precio en el lineal, multinacionales de la banana que no tienen ningún interés social ni medioambiental en los países donde producen. Y realmente creo que es un tema de los que debemos estudiar y analizar. Desde determinados foros se habla, bueno, es que el sector del plátano, su línea no es la de competir con la banana. Bueno, en parte el plátano trata de construir un valor y dirigirse a aquellos clientes con un valor añadido que quieran apreciar la calidad, que quieran apreciar el respeto social, que quieran apreciar el respeto medioambiental, pero la realidad en el mercado todos los días es que la banana no para de crecer, que estamos en un país que se enfrenta a una crisis generalizada con unos paros récord y ERTE, y la realidad es que el consumidor, cuando está en esa situación, pues tristemente mira para hacia otro lado y dirá: no puedo comprar plátano de Canarias, no puedo comprar colacao, no puedo comprar nocilla, voy a comprar lo más barato que hay en lineal. Y ahí pues realmente se decide las circunstancias. Desde otros foros también se habla de que es que el sector tiene que modernizarse y optar a otros mercados. Pues creo que afortunadamente la empresa que tengo el placer de dirigir, Europlátano, se ha caracterizado por una búsqueda continua de nuevos mercados y mercados con valores añadidos, y créanme sinceramente que no es sencillo, que hay que trabajar muy duro, que hay que ir creciendo poco a poco, pero todas aquellas personas que digan que la única solución del sector es ir a los mercados europeos, creo que sinceramente quiere que este sector desaparezca. Creo que nosotros tenemos que hacernos fuertes en nuestro mercado, y evidentemente que tenemos que buscar nichos fuera de nuestro mercado, claro que sí, y que esos nichos progresivamente a medio plazo cada vez serán más importantes, estoy de acuerdo, pero al final esa lucha también es difícil y realmente no se consigue de un día para otro.
Bueno, realmente cuando desde determinados foros se dice que Asprocan no representa al sector platanero, pues yo sinceramente me quedo sorprendido. Podremos coincidir más o menos, nos puede gustar más o menos Asprocan o su sistema de elección, pero al final Asprocan está compuesto por las 6 organizaciones de productores de plátano. Esas 6 organizaciones de productores de plátano no son entidades privadas, son entidades cuyos propietarios son los agricultores. En esas 6 entidades, en sus respectivas juntas generales o asambleas generales, se eligen a sus consejos de administración y estos a su vez eligen al representante en Asprocan. Yo creo que es demagogia estar hablando de que Asprocan no representa al sector, y también me gustaría lanzar una pregunta, entonces, ¿quién representa al sector? ¿Quién representa al sector? Es que no conozco a ninguna organización agraria o ninguna entidad o ninguna asociación que pueda suplir el trabajo que hace Asprocan. Evidentemente, Asprocan hace cosas bien, hace cosas mal y hace cosas regular. Precisamente, fíjate tú, esta organización de productores, en la que es Europlátano, ha sido crítica con Asprocan cuando se ha tratado de intervenir en temas de mercado, precisamente que es la ley de cadena alimentaria, pues es que es muy delicado. Y realmente yo creo que hay que lanzar un mensaje claro, que es que Asprocan representa el 100% de las organizaciones de productores y por tanto de los plataneros. Bueno, yo creo que también tenemos que tener claro, si analizamos, yo evidentemente los datos que puedo analizar son los de la organización de productores a la que pertenezco. Y si miramos los 10 últimos años o nos podemos ir más hacia atrás, no hay ningún año donde el precio medio pagado al productor haya estado por debajo de los costes. Hay años que hemos ganado muy poco, hay años que hemos estado muy ajustados y hay años que nos ha ido mejor. Eso creo que es el primer motivo que hay que exponer y que los productores tenemos que tener claro. Y en segundo lugar, hay que aclarar todas esas dudas, porque hay personas o juristas que interpretan que no, que el precio medio que se tiene que garantizar de la campaña, o es de un agricultor en particular, o es de algunas categorías. Tengamos en cuenta que hay categorías que el sector realmente, si ponemos a analizar la categoría segunda, que es una fruta de muy baja calidad, pues durante las 52 semanas del año no cubre el coste de producción, pero sí que es verdad que juega un papel fundamental de barrera, de contención, de lucha contra la banana. Entonces, cuando estamos hablando de mercado, hay muchas cosas que nos traen un resultado económico directo al bolsillo y otras que nos traen un resultado económico por otro camino, es decir, nos protegen, nos salvaguardan y nos hacen mantener nuestra cuota de mercado, para que el resto de plátanos se puedan seguir vendiendo a precios rentables. Evidentemente no se trata de vender a pérdidas, claro que no, pero si uno va a una carnicería, toda la vaca no se vende al mismo precio. Uno va a una carnicería y el carnicero a veces nos regala los huesos, el solomillo es muy caro, la carne de primera, la carne de segunda. Bueno, al final lo que se trata es de que esa vaca sea rentable, evidentemente, para el productor, para el carnicero. También creo que la ley hay muchos temas que no se atreve a tocar y habla de garantizar un precio al productor. No se habla de por qué las multinacionales siguen explotando a los trabajadores en cualquier país del mundo para venir a nuestro mercado. No se habla de por qué en las cadenas en determinados momentos se aplican márgenes que no tocan. Yo, así todo, quiero lanzar un mensaje positivo. Yo creo que desde Asprocan se está haciendo un trabajo correcto, creo que se están manteniendo muchas reuniones y quiero ser optimista en que esa ley, que evidentemente se necesita una ley de cadena alimentaria para proteger a los agricultores, no sea para garantizar un precio justo hoy y garantizar una desaparición progresiva del sector. Tenemos que empezar a medio plazo. Yo estoy convencido de que se van a llegar a los acuerdos, las interpretaciones que salvaguarden el futuro del sector. Quiero ser optimista.
La Quesería de Benijos, con la garantía de la cooperativa La Candelaria, les ofrece el resumen de la prueba de arrastre de ganado. Bienvenidos a otra cita con la tradición. Bienvenidos a la tercera prueba del Día Internacional de la Mujer y el Deporte Autóctono 2021. Una iniciativa que rinde homenaje al esfuerzo de tantas mujeres de esta tierra que luchan por mantener vivas nuestras tradiciones con el esfuerzo del día a día en el sector de la agricultura y la ganadería. Hubo momento para todo. Para el disfrute de nuestras tradiciones, como la carrera de barcos infantiles de Valle Tavares, la Escuela de Palo Canario Los Acosta, la participación de la Escuela Aguere con el salto del pastor canario y la exhibición de la Federación de Lucha de Garrote Canario. Y aunque esto fuera una prueba de arrastre, en realidad los cronos era lo de menos en una jornada tan especial donde el compañerismo, el reencuentro y la experiencia vivida llenaba de felicidad cada rincón de esta casa del ganadero de La Laguna. Mujeres de todas las edades saltaron al terrero para deleitar al público con sus yuntas y lo hicieron en 7 categorías. En la categoría de un saco, las participantes fueron Noemí Martín Hernández, y Laura González Jiménez. En la categoría de 2 sacos, las participantes fueron Paula Rivero Pérez, Amelia del Carmen Alonso García en representación de la isla de Gran Canaria, Carolina Galván Basú, María Isabel Pérez Barreto, y María Cristina Denis Basú. En la categoría de 3 sacos, las participantes fueron Lucía Rivero del Castillo, Sonia Núñez Molina, Patricia Ledesma Afonso, María Montserrat Pérez Perdomo, Laura Rivero del Castillo, y Claudina Dorta Torres.
En la categoría de 4 sacos, la única participante fue Evelyn Goya Martín, representante de la isla de La Palma. En la categoría de 5 sacos, las participantes fueron Paula Torres Fernández, Rosa Isabel Concepción Díaz como representante de La Palma, y Mercedes Pilar Pérez Marrero. En la categoría de 6 sacos, la única participante fue Belén González García. Y la categoría de 7 sacos también tuvo una sola participante, María Dolores Hernández Martel, caso en representación de las féminas de Gran Canaria. Recuerden que la próxima prueba del 33º concurso de arrastre Cabildo Insular de Tenerife, Trofeo Gobierno de Canarias 2021, organizado por la Federación de Arrastre Canario, tendrá lugar de nuevo en la Casa del Ganadero en San Cristóbal de la Laguna, el próximo domingo día 21 de marzo, prueba correspondiente a la tradicional prueba de arrastre de Valle de Guerra. Y así, con esta imagen de todas unidas por la participación en el deporte, llegamos al final de una nueva jornada para la historia, donde hacemos visible a la mujer en nuestro sector, que siempre fue, es y será un pilar fundamental para el sector primario canario. Federación de Arrastre Canario. La Quesería de Benijos, con la garantía de la cooperativa La Candelaria, les ha ofrecido el resumen de la prueba de arrastre de ganado. Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca valoramos muy positivamente la eliminación de esos aranceles a los productos exportados a Estados Unidos. Entendemos que es un cambio en la política de Estados Unidos derivado del cambio de presidente con Joe Biden y es un acuerdo para 4 meses que esperamos que se alargue después, porque entendemos también que el mercado americano es muy interesante para nuestros productos, sobre todo para los vinos, para los quesos. Es un mercado en el que se ha trabajado mucho en los últimos años y que había sufrido un parón precisamente por la cuestión de los aranceles. Ahora esperamos que se reactive otra vez en un momento que es complicado porque tenemos también pérdida de ventas también en Canarias y en Península por la crisis del COVID y entendemos que es una nueva oportunidad para poder comercializar nuestros productos. Gestión del Medio Rural es nuestra empresa pública del Gobierno de Canarias, está adscrita a la Consejería de Agricultura, es una herramienta para nosotros para poder hacer muchas cosas. Entre ellas, la comercialización de productos, facilitar esa venta de pequeños productores, que es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? GMR funciona como una plataforma, ¿no? Concentra toda la producción de los pequeños productores y la canaliza hacia las grandes distribuidoras, ¿no? Hacia los grandes supermercados. Eso es lo que se ha hecho hasta ahora, pero queremos dar un paso más adelante, ir más allá y fomentar a través de una nueva área de la empresa que se puedan crear nuevas organizaciones, nuevas cooperativas, nuevas empresas de productores que concentren la oferta y que comercialicen por sí mismas. Y además también lo que pretendemos es que las que funcionan ya, acompañarlas en una mejora de todo lo que tiene una empresa, ¿no? Desde los procesos productivos, ¿no? Una empresa de frutas y hortalizas, pues todos esos procesos de post cosecha, en las empresas de agroalimentarias, todos esos procesos de elaboración de los productos, pero también en temas de seguridad alimentaria, de calidad alimentaria y en temas también, por ejemplo, de organización interna, ¿no? Y también en acompañarles en la venta, ¿no? En abrirles canales de comercialización y también en ayudarles con el marketing, con el diseño de los productos. Creemos que es fundamental que GMR pase de ser la comercializadora a ser la que acompaña la comercialización a las empresas y que sean ellas por sí solas las que comercialicen.
Hoy hemos hecho una visita a la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte para visitar las obras y ver cómo avanzan esas obras de reforma de la residencia de estudiantes. Es una clara apuesta de la Consejería por mejorar todas las instalaciones de todas las escuelas de capacitación agraria y los institutos marítimos pesqueros que tenemos en la Consejería en todas las islas. También estamos trabajando en la Escuela de Capacitación Agraria de Arucas, hemos también hecho inversiones el año pasado en la Escuela de Capacitación Agraria de Los Llanos, porque entendemos que la formación es una cuestión fundamental para el futuro de nuestro sector. Estamos encantados de visitar hoy la cooperativa de Cumbres de Abona, qué importante, ¿no?, tener este tejido asociativo cooperativista en unas zonas como la Villa de Arico. Esas cooperativas que reúnen y agrupan a los productores, a los pequeños productores, para hacer proyectos tan interesantes como este, ¿no?, como toda esta producción de vinos, con tantos premios detrás y también con estas nuevas producciones de aceite de oliva que también han resultado premiadas en nuestros concursos. Son dos sectores interesantísimos por el valor añadido que tienen estos productos y bueno, y vemos cómo hay oportunidades de producciones diferentes. El caso del olivo es una de ellas, como hace solo 15 años, de 15 años hacia aquí, hemos visto cómo ha crecido ese cultivo y cómo tenemos unas producciones de alto valor, con pequeños segmentos de mercado, con productos de mucha calidad, y creemos que ese es el futuro. Y todo sale de aquí, de la parte del asociacionismo agrario, de la inversión privada, colectiva, todos esos productores que se aunan y se agrupan para buscar una mejor renta agraria, para buscar un desarrollo rural colectivo, además, donde no impera el individualismo, sino el bien y el interés común. Me parece una idea genial que además en esta se ubica un instituto de formación profesional muy cerca de la bodega y hay una coordinación entre las dos entidades, entre la educación y la bodega, para que los alumnos puedan hacer prácticas aquí. Yo creo que es fundamental que el alumnado salga con una visión real de la producción, ¿no?, y de la vida laboral, y yo creo que estos convenios que no suponen un desembolso económico sí que son muy positivos para que el alumnado salga con una formación mucho más práctica. Creo que es el futuro y creo que es de alabar que se lleguen a estos acuerdos entre las empresas privadas y la administración pública. Te presentamos En Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Salta conmigo, digo salta conmigo.